Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión de TV Esperanza Uruguay. Una gran alegría por este reencuentro. Hoy comenzamos el ciclo de grandes ejemplos espíritas, porque estamos convencidos que el trabajo contagia y mostrar ejemplos de trabajo en el bien es algo que nos puede ayudar, porque los espíritus nos dicen que fuera de la caridad no hay salvación, por lo que permanecer inactivos o indiferentes a las necesidades o sufrimientos ajenos no solo no nos va a ayudar en nuestra evolución, sino que nos puede endeudar moralmente. Somos parte integrante de este mundo, aunque nuestra participación sea en una pequeñísima parte, pero igualmente es importante. Todos somos importantes. Hoy comenzamos este ciclo recordando a Alipio González Hernández, una persona muy querida por todos, que llevó siempre en alto la bandera de la caridad. Y tendremos también en este ciclo 2022 a Allan Kardec, a León Denis, a Chico Xavier, a Amalia Domingo Soler, a José María Fernández Colavida y a Adolfo Becerra de Meneses. Entonces, para empezar a darles la bienvenida, vamos a empezar con la señora de Alipio, la señora Ana de Jesús Ríos de González, directora del Centro Espírita Mensaje Fraternal de Caracas, a quien ya le damos la bienvenida y le agradecemos, Ana, por esta participación. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de poder compartir esta tarde con ustedes, con todos. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la bienvenida a otro de los directores de Mensaje Fraternal, el Centro Espírita fundado por Alipio, que continúa en pie. Entonces le damos la bienvenida a Gipsiro Zavala. Gipsiro, gracias también por estar presente en esta transmisión. Bueno, gracias a todas a ustedes pues, por la invitación, a los hermanos, bueno, a Andrés, José Eurípides, a Carlos Campetti, que sabemos que son hermanos muy ocupados, pues, sobre todo en la doctrina espírita, pues, y que hacen un break, una brecha para acompañarnos en este programa tan lindo, recordando la vida y obra de nuestro hermano Alipio. Espero que les guste a todas las personas que nos van a ver y escuchar. Gracias, Gipsiro. Ahora quiero darle la bienvenida a alguien que compartió muchísimo también con Alipio en toda la impresión y divulgación de los libros espíritas, a través del IDE o Instituto de Difusión Espírita de la ciudad de Araras, estado de San Pablo, que es José Eurípides García. José es una persona muy recordada en Uruguay también, porque junto a la señora Estela Pesaroglio fundó el Centro Espírita Redención de Montevideo. También José fue uno de los fundadores de la Federación Espírita Uruguaya. Ha trabajado y dirigido diversas instituciones en varias ciudades de Brasil, Uruguay y Colombia. Gracias, José, también por su participación. Muchas gracias por la oportunidad de aquí estar, de rever amigos tan queridos, de hablar sobre una persona tan marcante como fue Alipio González. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, José. Y ahora quiero darle la bienvenida a otra persona también muy recordada en Uruguay, que es Carlos Campetti, muy trabajador dentro del Centro Espírita Redención de Montevideo. Carlos es actualmente dirigente de la Federación Espírita Brasileña y dirige los estudios del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, que funciona por Internet. Carlos, también muchas gracias por tu participación. Está sin micrófono, Carlos. Sí, perdão. Graças, Rubem. Uma satisfação imensa estar aqui com Dona Ana, com Gipsiro, com José Eurípides, com André Luiz Ruiz, para recordar o grande amigo nosso, Alipio González, que extrañamos muito, aunque sempre le sentimos presente em las labores que vamos realizando, e isto é uma satisfação muito grande. A ti que está acompanhando de casa, nuestro saludo muy fraternal. Muchas gracias, Carlos. Y por último, vamos a darle la bienvenida a André Luis de Andrade Ruiz, quien es espírita desde joven y ha psicografiado libros dictados por los espíritus de Becerra de Meneses, Lucios y Publio.
André Luis psicografió el primer mensaje enviado por Alipio desde el mundo espiritual, mensaje que compartiremos con todos al final de la transmisión. André Luis, muchas gracias también por estar entre nosotros. Gracias Rubens, gracias por toda esta invitación y por la iniciativa de hacer este programa para trabajarnos no con un deber, pero con el placer de encontrar las enseñanzas de Jesús en los ejemplos de Alipio. Un gran abrazo a todos, Carlos, señorita Ana, Hipsiro y José Eurípides, hermanos del alma. Claro, yo creo que estamos todos con mucha alegría sintiendo este momento así de recordar a Alipio, ¿no? Yo personalmente no lo conocí a Alipio, solamente en una oportunidad me comuniqué por Facebook con él pidiéndole autorización para pasar los programas que él hacía en YouTube, para pasarlos en nuestra institución espírita, que él autorizó, y sé por otras personas que él ha venido a Uruguay, que vino, pero yo en esa época no era espírita, entonces tampoco lo conocía ahí. Bien, para empezar entonces esta programación, vamos a ver un extracto de la biografía de Alipio. La biografía de Alipio González Hernández, publicada en el Anuario Espírita 2020. Alipio González Hernández nació en La Palma, una de las 7 islas que conforman el archipiélago de las Canarias, España, el 15 de agosto de 1942. Vivía en un hogar muy pobre con su madre, su padre y su única hermana. Cuando tenía 5 años, su padre viajó a Venezuela, al igual que otros integrantes de la isla que comenzaron a emigrar debido a la situación económica que se vivía como consecuencia de la posguerra. Alipio comenzó a estudiar la secundaria, pero por las dificultades económicas que estaba atravesando su familia, la cual no podía seguir costeándole los estudios, se vio en la necesidad de abandonar y comenzó a trabajar en el oficio más popular para la época en la isla, la recolección de hojas de pino o pinillos, los cuales se utilizan para empacar las bananas. Físicamente Alipio era muy alto y fuerte, siempre estaba activo, de esta manera ayudaba con el sustento de su familia. Sin embargo, los profesores comentaban que se veía en él una inteligencia innata, que era lamentable que abandonara los estudios. Con el propósito de tomar el barco que los llevaría a Venezuela y así reencontrarse finalmente con su padre, a los 15 años se traslada junto con su madre y hermana a Tenerife, la isla más importante del archipiélago canario. Durante este período, Alipio trabajaría en un cafetín. El 22 de diciembre de 1957, cuando Alipio se dirigía al trabajo, en el camino lo alcanzó un familiar dándole la triste noticia que su madre había muerto. Él se quedó sorprendido, ya que había dormido esa noche junto a su mamá. Alipio nunca se percató que su madre había muerto a su lado mientras dormían. Se fue a trabajar pensando que su mamá no se había levantado por el cansancio. Se percató de lo sucedido solo cuando se lo comunicaron. Un día escuchó la voz de su madre que le decía: «Siempre te voy a cuidar». También sintió la voz de su madre donde le comunicaba lo siguiente: «Pronto recibirás una carta con el pasaje donde se te indicará que debes viajar a Venezuela». Todo esto se lo contaba a su tío, quien lo cuestionaba diciéndole que estaba loco, que eran tonterías, que eran cosas del demonio. A los pocos días recibió la carta confirmando lo dictado por su madre. Esto marcaría la vida de Alipio. Su madre seguía existiendo, continuaba cuidándolo, a pesar de no estar físicamente. Durante el tiempo que pastoreaba y paseaba las cabras de la familia, se ponía a contemplar la majestuosidad del paisaje, observando los pinos, viendo el mar desde su amada isla volcánica, y constantemente pensaba como dialogando consigo mismo: ¿qué hago aquí? ¿De dónde venimos nosotros los seres humanos? ¿Para dónde vamos? Al morir, ¿qué pasará? ¿No es lógico que todo se termine? ¿Yo continúo escuchando a mi mamá? ¿De qué sirve hacer el bien? Repasaba las cosas que le contaba a su madre en vida, ya que era la única persona que lo entendía. Con 16 años, Alipio viaja solo a Venezuela. Fue recibido en la casa de su padre.
A los pocos días se comenzó a notar el choque propio para adaptarse a nuevas costumbres y cultura, sobre todo al conocer como persona a su padre, ya que prácticamente apenas se estaban conociendo. A los 17 años, Alipio decidió irse de la casa por diferencias con su padre. Alipio andaba deambulando por las calles, haciendo trabajos esporádicos y pasando las noches en albergues hasta que conoció a una pareja espírita, conformada por el señor Baudelino García y la señora Celina de García, a quien Alipio consideraba como una segunda madre. Ellos acostumbraban a ayudar a las personas que estaban en las calles, preparaban comidas para los pobres, le brindaron comida y refugio cuando lo necesitaba. Aquí fue el primer contacto con el espiritismo. Cuando le hablaron de la reencarnación, aceptó enseguida la idea, ya que él mismo había vivido varias veces experiencias mediúmnicas y ahora con este nuevo concepto su vida cambió. A pesar que intuitivamente ya reconocía que la vida continúa, que había otros mundos y otras humanidades, ahora lo confirmaba y entendía que esas ideas no solo estaban en su pensamiento, eran una realidad. Alipio se dedicó a trabajar como comerciante, pero nunca dejó de lado por completo su tendencia a lo espiritual. Siempre siguió en contacto con esa bella pareja que tanto bien le habían hecho cuando más lo necesitó, retribuyendo su agradecimiento y el amor recibido, demostrando que independientemente de la filosofía o religión que profesen, a todos nos une el lenguaje universal del amor, por el cual todos los hombres se entenderán un día, más temprano que tarde. Alipio consiguió trabajo en una carpintería, donde por poco salario solo pedía que le permitieran dormir ahí. A cambio, él se encargaría de cuidar el local, así como de limpiar, sacar el aserrín y hacer los oficios de ayudante que hiciesen falta. Cuando ya Alipio tenía cierta experiencia en el área de la carpintería, entró a trabajar en una fábrica de muebles, y por esas casualidades del destino, frente a la carpintería estaba una bodega de un señor español, específicamente de las Islas Canarias. Al conocerse, se dieron cuenta que la mamá de Alipio era vecina del señor español en las Islas Canarias. Al hacer un poco de memoria, se percatan que ambos se conocían y a partir de ese momento se creó entre ellos una gran amistad. De esa amistad, Alipio conocería a la nieta del señor de la bodega, una joven de 17 años de edad, de nombre Ana, a quien nunca conoció en las Islas Canarias, pues ella emigró muy pequeña y mucho antes que él. Su encuentro, a pesar de ser de la misma isla y de ser vecinos allá, se dio en Venezuela. Chico Xavier, al conocer a la señora Ana, le dijo: el mundo espiritual, viendo la responsabilidad de tu trabajo, puso a tu lado una compañera de lujo. Un día, cuando visitaba una librería espiritualista llamada El Amigo de Todos, de la cual era asiduo cliente precisamente por la búsqueda de este conocimiento, la señora dueña de la librería le dijo lo siguiente: tengo aquí unos libros que a usted le van a encantar. Y puso en sus manos 2 libros, el libro de los espíritus y el Evangelio según el espiritismo, ambos de Allan Kardec. Dios, qué cosa maravillosa. Los leyó y los releyó. Siguió visitando la librería y un buen día la dueña de la librería le dice nuevamente: Alipio, tengo algo por aquí que te va a encantar. Y pone en sus manos nuevamente un libro, Volví, de Francisco Cándido Xavier, dictado por el hermano Jacob. Alipio devoró el libro en un día, quedando fascinado. Leyó y releyó varias veces esta obra. A los días visitaba nuevamente la librería, comentándole a la estimada señora: señora, ¿cómo hago para conseguir más libros como ese? Y la señora le dice: bueno, yo tengo aquí varios libros de ese mismo autor. Y puso en sus manos 4 libros más de Chico Xavier. Estos libros se titulaban Nuestro Hogar, Los Mensajeros Espirituales, Misioneros de la Luz, Acción y Reacción. Alipio, entendiendo la importancia de lo que estaba leyendo, lo cual era como darle agua a un sediento, sentía que debía dar ese alimento espiritual a los demás,
a sus hermanos. Decía internamente que esos conocimientos eran algo tan importante que se debían compartir. Y motivado por ese sentimiento, recurría a la librería y compraba 200 y 300 libros solo para repartirlos. Editó e imprimió más de 4 millones de libros que fueron distribuidos gratuitamente, en una fructífera labor de esclarecimiento y consuelo a los corazones afligidos, especialmente a los más pobres, a los enfermos, a los prisioneros y tantas criaturas necesitadas. Nuestro hermano Alipio desencarnó el 23 de noviembre de 2018, regresando a la patria espiritual a los 76 años de edad. Continúa trabajando ahora, más que nunca, por el ideal al cual dedicó gran parte de su encarnación. Bueno, supongo que mucha gente se habrá emocionado al recordar a Alipio, ¿no? Porque ya que todas las personas con las que uno habla siempre tienen lindos recuerdos y el mejor concepto sobre su persona, ¿no? Entonces, bueno, creo que es válida la emoción, ¿no? Vamos a pedirle entonces a la señora Ana que nos cuente un poco cómo ha sido esta vida de trabajo junto a Alipio y junto a las demás personas en esa nueva tierra que significó para ustedes Venezuela, ¿no? Ana. Sí, bueno, como se ve en el video, nosotros nos conocimos ya aquí en Venezuela. O sea, los dos vinimos muy jóvenes y nos conocimos fue acá. Y desde el momento que yo lo vi, él siempre estaba así como, tenía como mucha inquietud. Nos casamos muy jóvenes y él siempre estaba como en la búsqueda, porque desde muy joven él siempre había tenido eso, era muy intuitivo. A veces él se levantaba por la mañana y decía, hoy no me siento bien, pero no es un mal físico, es psíquico, no hay buena influencia. Entonces él quería conseguir la explicación a todo lo que le estaba ocurriendo. Entonces, bueno, él buscaba y en esta librería, El Amigo de Todos, consiguió el Volví, y ahí fue que también un amigo que viajó a Argentina le trajo 2 libros, le pidió libros psicografiados por Chico y le trajo Compañero y Opinión Espírita. Ahí fue que él tomó la dirección y envió esta carta que fue escrita el 4 de marzo del 81 al instituto. Él quería saber si tenían más títulos en castellano, además de lo que él ya conseguía en esta librería, y ellos le dijeron que sí, y empezaron a enviar, pero en poca cantidad, y lo invitaron a ir a Brasil, y fuimos los dos en el 82. Ahí conocimos el Instituto de Difusado Espírita, nos fue a recibir el aeropuerto Salvador y Arceo Scarabini, que eran ambos directivos del IDE. Y bueno, llegamos a Araras, donde estaba la rotativa, donde estaba, bueno, quedamos impresionados con la grandeza de todo aquel lugar donde se producían, bueno, tanta cantidad de libros, y él, sediento como estaba, bueno, le pareció, bueno, se sentía en la gloria, se sentía feliz. Entonces, en ese viaje, una de las promesas de Salvador, que era amigo personal de Chico, era que nos iba a llevar a conocer a Chico. Entonces, ese era uno de los incentivos de ir allá también. Entonces, ahí conocimos a Chico, tuvimos una experiencia maravillosa allí con él, y bueno, como sé que no puedo ser muy larga, muy extensa, ahí sí, no importa. Bueno, Sí, ahí conocimos a Chico, vimos pero primero la humildad de su casa, me impresionó eso. O sea, yo en ese momento, yo solamente acompañaba a Alipio, porque, bueno, lo acompañaba porque yo quería estar con él me invitó, pero yo no sabía nada para mí, por ejemplo, Chico todavía no me decía nada, pero sí me dijo, me impresionó, me impactó aquella persona que hablaba tan bajito y que me dio la mano y que no me miraba a la cara, me miraba
así como alrededor. Entonces, y solamente me sonrió. Y ahí después Salvador le presenta a Alipio y él le dice, te presento a Alipio de Venezuela. Entonces le dice, no, de Venezuela no, prestado a Venezuela. Prestado a Venezuela. Después también lo acompañamos esa noche en la reunión donde Chico recibía los mensajes iba mucha gente con personas que habían fallecido, sobre todo hijos. Muchas madres y padres desesperados. Entonces, esa fue una reunión muy larga donde estuvimos ahí con Chico hasta la madrugada. Y después, cuando él recibió, cuando llegaban los mensajes, ver la emoción imagínense que uno se le haya muerto un hijo y después llegar un mensaje, y esos mensajes muchísimas veces traían detalles que solamente la persona conocía, solamente ellos, el papá o la mamá del muchacho era el que conocía aquellos detalles. Entonces, fue realmente impactante. También lo acompañamos a una reunión en un lugar que se llamaba el Pájaro Negro, Pájaro Petro. Y ahí una reunión muy linda, rodeado de mucha gente, y él le daba pequeñas cositas, le daba un poquito, cualquier cosita, dinero, pero muy poquito, algo de comer, pero la persona, más que buscarlo por eso, yo sentía que ellos se sentían bien solo en tocarlo, en hablar con él, en que él les diera la bendición, en que lo acompañara a tomar un café. Entonces fue una experiencia que realmente transformó mi manera de pensar, me hizo meditar mucho. Bueno, después de ahí volvimos de nuevo a Araras porque nosotros teníamos un viaje corto. Y bueno, ahí fue donde Salvador le hablaba a Lipio sobre la necesidad que tenía el IDE de conseguir a alguien que pasara toda esa cantidad de libros que ellos tenían solo en portugués, que lo ayudara a pasarlo a castellano. Y él le decía, usted es la persona que estamos necesitando. Yo le decía, no, tú no te puedes comprometer con esto, ya tú tienes mucho trabajo en casa, con la mueblería, teníamos 3 hijos, bueno, teníamos muchísimas cosas. Y bueno, Salvador ahí, él tenía un gran poder de convencimiento y regresamos a Caracas con diccionario y los libros pequeños, los libros más pequeñitos, para que él fuera como practicando para ir haciendo pequeñas traducciones. Entonces, a partir de allí, ya Lipio viajó a Brasil, viajaba 2 veces al año y poquito a poco se fue involucrando cada vez más. Y bueno, Salvador, tenía muchísimo trabajo, traducía del francés al portugués, y incluso él había hecho del anuario del 72 al 75, entonces le decía, mira, qué bueno sería continuar el anuario, que tú lo pudieras hacer, y Alipio no estaba para nada convencido porque se sentía incapaz, porque como decía en el video, que es muy cierto, él no pudo estudiar todo lo que él podría haber estudiado porque no había capacidad económica para eso. Y entonces ahí Alipio le dice a Salvador, llévame a donde Chico, llévame a casa de Chico, que yo quiero hablar con Chico, pero a solas. Entonces él interrogó a Chico y le dijo, Chico, ¿tú crees que yo sea capaz de hacer esto, que esté apto para hacer esto? Entonces Chico le dijo, sí estás, pero necesitas de 3 cosas, paciencia y más paciencia. Y bueno, efectivamente, eso lo necesitó muchísimo y bueno, pudo hacer lo que hizo utilizando esa paciencia. Qué lindo todo lo que usted cuenta, Ana, qué lindo, ¿no? El otro día yo hablaba con el hermano Ciro Zavala, padre de Ciro, ¿no? Y él me decía justamente que Alipio siempre estaba pensando en ayudar a alguien, ¿no? Y eso, bueno, uno nota desde el inicio. Usted recién decía que él no había podido estudiar mucho, como nosotros vimos en la biografía, pero se ve que él venía con esa misión, y a pesar de que a veces tengamos algunos obstáculos ahí, cuando el espíritu está decidido a ese trabajo, lo consigue, ¿no? Y Alipio lo consiguió. Y también otra cosa que pensaba es que nosotros hoy en día en el mundo, en los países hispanos,
tenemos muchos libros en español, gracias a todo ese trabajo, ¿no? Realizado por Alipio, por José, por Salvador, que usted decía, por toda la gente del IDE, ¿no? Tenemos una cantidad enorme de libros, pero en la época que ustedes visitaron al IDE en Brasil, no pasaba eso. Entonces fue todo un trabajo pionero, ¿no? Brasil sí ya tenía desarrollado el espiritismo, ¿no? Inclusive en la parte de libros, pero acá en el mundo hispano no. Entonces nosotros ahora estamos disfrutando de todo ese trabajo que se realizó, ¿no? Ana, ¿y los comienzos de Mensaje Fraternal, por ejemplo, fueron difíciles? Bueno, al unísono que él hacía los trabajos, entonces él ya fundó Mensaje Fraternal, ya tenía esa inquietud, quería ayudar. A medida que leía los libros, pues se sentía más inclinado a eso. Él primero comenzó en su mueblería, hacía la reunión allí, iban las personas y tenían una pequeña, se reunían, conversaban sobre los libros. Y después alquiló un local y más tarde, ya en el 85, ya compró una casa aquí cerca de la nuestra, que es la que actualmente funciona como Mensaje Fraternal. Y se comenzó a dar comida a las personas, ropa, a dar las charlas sobre los libros de Kardec, y bueno, ayudar a muchas personas que iban solicitando ayuda espiritual, consejos, y eso se paró en la pandemia, y a instancias de él, que mediúnicamente se comunicaba con una hermana de Jixiro en Chile. Entonces él instó a que volviésemos a abrir Mensaje Fraternal y que siguiéramos con el trabajo. Entonces se reformuló un poquito y ahí estamos, trabajando, tratando de dar lo mejor de nosotros. Qué bueno, qué bueno. Uno al escuchar las historias siente que Alipio siempre tenía levantada la bandera de la caridad, ¿no? Entonces nosotros por eso pensamos que era el mejor ejemplo así para nosotros que vivimos en los países hispanos, ¿no? Mostrar este ejemplo para comenzar este ciclo de grandes ejemplos espíritas. Ojalá todos nos sintamos motivados a trabajar más, ¿no? A través de todo lo que vamos a compartir hoy. Voy a pedirle ahora a José que nos cuente un poquito su experiencia con Alipio en el Instituto de Difusión Espírita, cómo fueron los comienzos y cómo fue esa distribución de libros a través del mundo. Bien, mi primeiro contato com Alípio se deu no início dos anos 90. Eu sabia de sua existência, de seu trabalho, através do IDE, do Instituto de Difusão Espírita de Araras. O IDE foi fundado em 1963 por inspiração de Chico Xavier, que reuniu alguns companheiros de Araras e pediu a eles que empezasse a edição de um anuário espírita. E então, os companheiros de Araras me invitaram para escrever alguns artigos para o anuário, e lo hicimos durante algum tempo. Pero minha vida profissional era uma vida muito nômade, eu saía de uma parte e ia para outra. E em 83, ele já tinha 20 anos por esta época, eu não sabia ainda da existência de Alípio. Havia um médium com grande potencial em Manaus, e ele havia escrito muitas mensagens, e eu pensava ser uma edição destas mensagens deles em um livro. Então, entrei em contato com os amigos de Araras para ver se era possível fazer a edição em Araras. E o Dr. Hércio Arantes, que era um dos diretivos do instituto, me disse: não, no momento é impossível. Há um personagem de Venezuela que praticamente tomou todo o trabalho de IDE. E IDE tem trabalhado nos últimos tempos exclusivamente para esses companheiros de Venezuela. Então, nós não temos capacidade instalada para ser nada mais do que atender os livros que já temos e as edições de livros em espanhol, atendendo ao pedido deste hermano de Venezuela.
Foi então, por primeira vez, eu ia falar de Alípio, 1982, 1983, não me acordo bem. Depois, a vida vai nos levando a várias partes e eu estava vivendo em Venezuela, em Colômbia. E houve um congresso espírita em Cartagena. Eu hacía uma charla no congresso. E então, conheci Alípio neste momento. Eu tinha comigo a edição de um pequeno opúsculo que nós chamávamos de Doutrina Espírita, Princípios Básicos. E eu levei comigo este opúsculo com a intenção, este opúsculo foi editado em Uruguai também, quando eu vivi por aí, com a intenção de que pudéssemos fazer uma edição grande, usando a estrutura de mensagem fraternal. Conversamos largamente e ele me sugeriu, e nós todos acatamos e trabalhamos juntos depois disso, em la primeira edição do Espiritismo em sua mais simples expressão, que era muito mais amplo do que o opúsculo que eu havia feito, e que ia ter uma utilidade muito mais grande. Então, nós optamos por, em conjunto, nós outros dois, a sermos a primeira edição do Espiritismo em sua mais simples expressão. Desde então, não perdemos contato. E eu, quando eu vivia em Colômbia, fazia cobertura profissional também de Venezuela. Então, eu fui a Caracas e fui conhecer a mensagem fraternal, a Dona Ana deve explicar melhor, que era um local depois da última estação do metro de Caracas. Nós tomamos o metro, fomos até a última estação, allí barramos e eu estava a trabalho em Caracas, de saco, de corbata, e fui até onde estava Alípio. Minha intenção era ter um outro contato com ele e também comprar livros para levar para a Colômbia. E aí de aí então, nossa amistade se fortificou. Trabalhamos juntos em muitas oportunidades, viajamos juntos, fizemos viagem grandíssimo por Guatemala, outro por México, que tivemos o prazer de contar com a presença da senhora Ana, por nós outros, também por México. E, ao largo dos anos, sempre que Alípio venia a Brasil, visitava minha casa, e André participou de algumas dessas visitas, com muito prazer, André nos visitava também. Depois, Alípio não podia mais vir até Igarapava, e eu saía de aí para encontrar com ele em Araras, em Delide, em onde nós outros traçávamos alguns projetos, elaborávamos algumas coisas boas. Então, tivemos muitos contatos personais, muita proximidade, especialmente proximidade doutrinária. Foi um período muito bueno, contatos muito grandes. Claro, perfecto. Es impresionante todo ese trabajo que realizaron, ¿no? Distribuyendo libros por todo el mundo, inclusive en países no hispánicos, como nos cuenta el Anuario Espírita, que nos dice que Alípio mandaba gratuitamente libros a personas de todas partes del mundo. El otro día, hablando con Charles Kempf, presidente de la Federación Espírita Francesa, él me decía que veía contenedores de libros una vez llegando a Venezuela y a Cuba, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno ve ese trabajo. En el caso acá de Uruguay, yo me acuerdo claramente que cada año la gente preguntaba si iba a llegar el nuevo anuario y cuándo iba a llegar, y era toda una expectativa cuando llegaba ese anuario, ¿no? La gente se lo ponía a leer enseguida, ¿no? Era muy lindo todo eso. Rubem, nós estivemos juntos nesses trabalhos todos, e o envio de livros que mais trabalho nos deu foram os livros que foram para o Congresso Mundial Espírita de Cuba, onde Alípio hizo a donação de 3.000 livros para o Congresso, claro. E para ser distribuído durante o Congresso. E aí tivemos grandes problemas com a aduana, que não permitia, ou o personal de Cuba, havia muitos entraves para que esses livros fossem hasta Cuba. Claro. Viajamos a Brasília, tivemos contato com a federação, trabalhamos junto com Néstor, nosso querido Néstor, que então era secretário-geral do SEI e da Federação Espírita Brasileira,
logramos la remessa e quando houve o Congresso de Cuba, os livros chegaram a tempo de serem distribuídos já em Cuba. Foi o mais difícil de todos. Teríamos um grande problema, que pouca gente lo sabe. Alípio pagava de seu bolsillo toda a edição de Elite e cobrava um preço simbólico, era somente para cobrir seus custos. Pero a remessa destes livros para o exterior custava muito dinheiro. O correio, as transportadoras, e Alípio se esforçava por colocar estes livros no país para ser distribuídos. Agora, o despacho aduaneiro nestes países era por conta dos companheiros do país. Não havia como nós outros. Muitos livros foram retenidos, muitos livros destruídos por pessoas que não tinham interesse na divulgação da doutrina. E Alípio sempre foi muito paciente, muito esforçado, muito dedicado para que tudo isso chegasse a bom término. Ele buscava, por exemplo, um companheiro em cada país que pudesse ser seu representante neste país, de mensagem fraternal. Só que as pessoas muitas vezes queriam ter vantagens financeiras em torno disso. Alípio não tinha interesse pecuniário nenhum. Pelas pessoas já na ponta final da distribuição queriam sacar ventajas. Então, era um trabalho muito intenso, gigantesco, e que Alípio supo levar com grande maestria, com grande fraternidade, sem se tornar incompatível com esses companheiros, fazendo com que a doutrina espírita pudesse chegar a sítios muito importantes. Uma vez, nós outros viajávamos por el interior de Guatemala, um pueblito muito pequenito, e uma pessoa tomou a palavra, hizo um discurso e disse: nós outros não teníamos aqui nenhum livro espírita. Hoje temos o anuário, sacou o anuário. Graças ao anuário, nós outros temos como estudar a doutrina espírita. Imaginem vocês. Claro, yo estaba confirmando acá un mensaje que recibí hoy justamente, ¿no? De Miguel Raxón de Guatemala, que hablaba justamente de esas giras que hacía con Alípio por el interior de Guatemala, ¿no? Miguel Raxón justo me escribía sobre eso. Sí, son muy lindas todas las historias, ¿no? Y en todas, como digo, va presente ese deseo de la caridad que sin dudas lo logró Alípio, ¿no? Porque todo lo que nosotros ahora tenemos a disposición en el mundo hispano, no había antes, ¿no? No había antes. Vamos a compartir. Rubens, solamente Emmanuel nos diz que a melhor caridade que podemos fazer por a doutrina espírita é divulgá-la. E Alípio hizo esta caridade como nadie no mundo. Claro. Vamos a compartir un poquito los mensajes de los internautas que están llegando y son bastante. Susana Gómez nos saluda desde Iquique, Chile. María Marlení Vaquero de Colombia nos saluda. Vander Lemos nos saluda desde Belo Horizonte. Elsa Rossi nos saluda, una alegría escucharlos a todos. Álvaro Vélez nos saluda desde Cartagena, Colombia. Ricardo Fernández es un compañero que siempre nos acompaña desde Buenos Aires. Gracia Robles nos saluda desde Guatemala. Eda Sosa nos saluda desde Uruguay. Mónica Del, buenas tardes. Elena Fernández nos saluda desde Montevideo. Elena y Teresa están asistiendo el programa. María del Socorro nos saluda desde Colombia. Elsa Rossi manda un saludo a José, a Carlos y a André Luis, que los conoce. Seguramente también envía para Ana y Gipsiro, que no los habrá nombrado porque no los conoce personalmente. Alcibiades, desde Viña del Mar, Chile, nos saluda. Andrea Comte es una compañera espírita que está en Estados Unidos, nos saluda. Yolanda Ibarra, desde Colombia. Mari Johanna nos saluda desde Guatemala. Rosa Cristina nos saluda desde Argentina. María Medina nos saluda desde Gran Canaria. Judith Cristina, buenas tardes, mucha salud. Marinela Machado, de Montevideo. Mauricio Hernández nos saluda desde Venezuela.
Ivone Farías, desde Uruguay. Ana María Rearte nos saluda desde Argentina. Mensajes del más allá, Ignacio y Edith, desde Argentina. Judith Muñoz, desde Cartagena, Colombia. Margarita Martel nos saluda desde Antofagasta, Chile. Rosa Cristina, volví mi libro preferido, nos cuenta. Magdalena Roberto, trabajadora de Redención, compañera de Carlos Campetti y de José Eurípides García, nos manda el saludo también. Ricardo Fernández nos saluda nuevamente. Marle Chirinos, qué hermosa la señora Ana, caramba, Dios la bendiga. Yajaira nos saluda desde Venezuela también. Sofía Celgrán, qué belleza, fue un ejemplo de vida. Para mí fue una fortuna tenerlo como tío. Sus palabras siempre fueron aliento de esperanza, de luz y de guía. Qué lindo. Alciades también, grandes recuerdos de sus reconocimientos sobre por qué uno llega a un lugar y por qué tiene uno la compañera que tiene, porque le regulan u orientan en nuestra vida, familia y espiritual. Mauricio nos saluda desde Maracay, Venezuela. Solo un segundito. Vamos a pasar a algunos y después seguimos. Norma Odet nos saluda desde Guatemala. Alejandra Lucas nos saluda desde Uruguay. Marinela ya nos saludó. Alcibaide también. Elsa, siempre una alegría. Eda Sosa nos saluda desde 33 Uruguay. Maribel de León, fue un placer haber compartido con el hermano Alipio. María Marlení nos saluda desde Colombia. Leonardo Lara desde Papantla, Veracruz. Saludos también. Silvia Diana, saludos desde, no se entendió bien. Carmen Rivera nos saluda. Daniel Cáceres desde Buenos Aires, Argentina. Alina Barbosa también le mandamos un abrazo desde Santiago de Chile, nos saluda. Karina Gómez. Estela Zampayo desde Montevideo. Lorena Key desde Santiago de Chile. Salvador Ortega desde Valencia, Venezuela. Silvia Diana desde Argentina. Karina Gómez desde Mar del Plata, Argentina. Y después seguimos viendo los mensajes, así continuamos un poquito con esta transmisión. Vamos ahora a pedirle a Gipsiro que nos cuente un poquito cómo está Mensaje Fraternal, el centro espírita fundado por Alipio y por su señora, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo han sido las dificultades que enfrentan con la pandemia, con la ausencia de Alipio y cómo siguen adelante? Pero antes los invito a ver un pequeño video sobre las actividades del centro espírita Mensaje Fraternal. Gipsiro. Bueno, siempre bajo la dirección de doña Ana. A ella no le gusta, no le gusta aparecer mucho, ¿no? Pero sí, bueno, después del regreso al mundo espiritual de nuestro querido hermano Alipio, todos quedamos así como desbalanceados, porque uno siempre está acostumbrado como a estar debajo de ese roble fuerte, ¿no? Frondoso que le da a uno sombra y él lleva todo el impacto del sol, ¿no? Entonces, claro, cuando de pronto queda uno sin ese amparo, todos quedamos así como bueno, recuperándonos, ¿no? Pero bueno, poco a poco, siguiendo el trabajo, pues,
ya que todos sabemos que nos da la doctrina, pero para eso fue todo ese esfuerzo que hizo el mundo espiritual desde los tiempos de Kardec hasta el mismo trabajo del hermano Alipio, ¿no? Con todas esas traducciones. Entonces, bueno, todos los trabajadores de Mensaje Fraternal, ya habiendo leído tantos libros y siguiendo ese ejemplo, pues tratamos de hacer la suficiencia de él, pues, cosa que no es nada sencilla, pero bueno, entre todos tratando de hacer de llenar el espacio cada uno con nuestras bondades y limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, seguimos en las reuniones de Mensaje Fraternal y las actividades. Como bien decía la señora Ana, mediante la pandemia, bueno, el mundo estaba en shock, pues todavía continúa, pero en aquel momento estábamos como que más en shock. Y nada, pues cerramos las puertas del templo, de la sociedad. Y bueno, pasado algunos meses, empezamos a recibir varios mensajes mediúmnicos por diferentes partes del mundo espiritual diciendo que al contrario, que el centro espírita en este momento debía estar abierto, ¿no? Entonces, nosotros durante la pandemia, bueno, íbamos a las calles, seguimos con la actividad de repartir los alimentos, pero a pie, pues íbamos en carro, con bolsos, y íbamos más que todo con la actividad de ayuda social, ¿no? Porque el hambre no distingue de pandemia, de día festivo, de cualquier actividad. Entonces, bueno, seguíamos con ello, pero la insistencia del mundo espiritual y del propio hermano Alipio, que era más que nunca necesario abrir el templo porque estaban pasando cosas, desequilibrios en las personas, que hacía falta que la sociedad estuviese abierta para recibir y ayudar a todas esas personas, ¿no? Entonces, bueno, lo consultamos con doña Ana y bueno, en plena pandemia, abrimos la sociedad, pues, con la ayuda de todos los trabajadores y bueno, tomando todas las medidas que pertinentes al caso, seguimos con las actividades. Para sorpresa nuestra, se sumó muchas personas, pues llegaron personas con facultades mediúmnicas, torturadas al templo en plena pandemia, cosa que nosotros nos sorprendía porque parte del mensaje del hermano Alipio decía que íbamos a tener mucha comprobación de por qué teníamos que abrir el templo, ¿no? En la sociedad, pues. Una vez que la sociedad estuvo abierta, bueno, pasaron muchas situaciones que nos comprobaron que el mundo espiritual y el hermano Alipio continuaba trabajando más que nunca con nosotros y para ayudar a las personas, ¿no? Que a fin de cuentas es la principal función del centro espírita, pues. Entonces, bueno, de la mano de doña Ana, bajo su dirección, seguimos cada uno de los trabajadores anónimos, pues, que van a Mensaje Fraternal, tratamos de hacer la suficiencia del hermano Alipio, cosa que es difícil, pues. El hermano Alipio, mire, nosotros escuchamos unas conferencias en el centro espírita que eso era para pasarlo en cadena nacional, eso era para ponerlo, porque eran unos mensajes tan lindos, tan bonitos, tan confortadores, que era lamentable que solamente hubiésemos unas cuantas personas escuchándolo en ese momento. Pero, bueno, tratando de hacer esa suficiencia y con la ayuda de Dios, del Maestro Jesús, del mundo espiritual y del propio hermano Alipio, bueno, ahí estamos trabajando y esperamos estar así por muchos años más. Claro que sí, claro que sí. Qué lindo. Disculpa que le interrumpa, la ayuda del hermano Andrés, por supuesto, de todos, pues, José Eurípides, del hermano Carlos, porque nunca nos han dejado solos. De hecho, para cuando retomamos el anuario 2018, porque el hermano Alipio llegó hasta el 2017 con el anuario físico. En el 2010 cuando decidimos retomar el anuario, estábamos retrasados por 2 años, ¿no? Nos faltaba el 2018 y el 2019. Entonces, bueno, hablando con los hermanos del IDE, con la intercesión del hermano Andrés Luis, del permiso del señor Wilson, del IDE, nos permitió o nos cedieron el Anuario Espírita 2018 en portugués para que nosotros lo tradujésemos, ¿no? Entonces, bueno, tradujimos ese anuario, salió de manera digital. Luego le solicitamos el Anuario 2019, que fue una edición especial del IDE, muy bonita. Se las recomendamos de verdad a los hermanos que no han tenido la oportunidad de leerla.
también nos la cedieron y fue traducida. Y bueno, ya en el 2020, para emparejarnos, este anuario que recién acabamos de publicar, donde cada una de las personas que están en el panel colaboró como siempre con un artículo. O sea, el hermano Andrés Luis, como siempre, el hermano José Eurípides, el hermano Carlos, y todos los hermanos que de algún modo siempre colaboraron con el anuario, nos ayudaron. Apenas le solicitamos la ayuda, fue un sí rotundo, con mucha alegría, cosa que nos ayudó mucho a nosotros y nos dio fortaleza, porque íbamos hasta con pena, ¿no? O sea, íbamos así como con mucha timidez, pidiéndole colaboración para que nos ayudaran con algún artículo, y la recepción fue, bueno, espléndida, y esperamos, bueno, desde más está decirle que ya tienen trabajo para el próximo anuario que estamos trabajando, y bueno, es una alegría para nosotros. Claro, claro, qué lindo todo lo que decís. Me quedó la imagen del roble frondoso que tú decías, definiendo a Lipio, ¿no? Cómo abrazaba a todos, ¿no? Y qué lindo debe ser para Lipio ver que la obra continúa, ¿no? Porque yo creo que cuando abrimos, digamos, y participamos en la apertura de una institución espírita o de otra institución del bien, yo creo que es como un hijo para nosotros, ¿no? Y siempre queremos que tenga una vida larga. Entonces, no tengo dudas que ese trabajo realizado por Alipio haya sido como un hijo para él, ¿no? Y eso me lo podrá decir Ana en todo caso. Y debe estar festejando su continuación y cada vez que ustedes obtienen un logro, ¿no? Ana, ¿no lo consideraba un hijo o como un hijo, digamos? Un hijo más, mensaje fraternal y todo lo que se relacionaba con los libros, ocupaba un lugar muy, muy, muy importante en nuestra vida, porque Claro, participamos todos un poquito de eso. claro, claro, claro. Voy a pedirle ahora a Carlos que nos cuente un poquito sobre su vivencia con Alipio, porque yo sé que también era muy allegado a él, ¿no? Carlos. Sí, son muchas, ¿no? Muchas las cosas para referir, y naturalmente tenemos limitación de tiempo. Quería narrar el primer día que he visto a Alipio. Já de nombre havia escutado e havia referências dentro da FEB, porque ele estava traduzindo livros cedidos os direitos de Chico a FEB, e FEB cedia para Ide de Araras, não? E Alipio hacía as traduções. Eu creio, doña Ana pode corrigir-me, que ele ha traduzido 26 obras de Chico Xavier, ¿verdad? E mais a codificação, creio. No sé si hay más alguno que me perdí, ¿no? Sí, no, está en lo cierto, y inclusive algunos de los libros de la codificación los tradujo 2 veces, porque el primero no le gustó, decía que tenía mucho portuñol y repitió. Claro. Sí, él me narró esto también, ¿no? Y entonces, cuando lo vi por primera vez, yo le miré y tuve toda la impresión que le conocía, porque yo no veía solamente a Alipio, yo veía un obispo de la Iglesia Católica en aquel momento, pero lo veía como un superior jerárquico mío. Y yo tuve toda la impresión de que tuvimos una relación muy difícil en el pasado. Y miré a Alipio y él me miró y me dijo, yo te conozco. Me dijo así, yo te conozco. Y yo le dije, yo también te conozco. Pero ahora, mi hermano, será muy distinto de lo que fue. Y abrí los brazos y él me abrazó. Dios mío, Dios mío. Ha sido una de las más bellas amistades que he tenido en esta encarnación, para decirles la verdad. Si hay alguien quien pudiera confiar mi vida, sería en las manos de Alipio. Un hermano queridísimo del corazón. Y creo que en esta encarnación hemos superado, si había alguna cosa en el pasado, se borró todo, porque pudimos trabajar juntos em vários momentos. A partir de aí, já me invitou a ir a Venezuela, ¿no? Tuvimos várias vezes aí com a família, doña Ana, sempre uma satisfação muito grande, viajando por el país, compartilhando com Alipio a divulgação do espiritismo, e sempre, em cada vez, uma experiência, observando como Alipio crescia espiritualmente em la labor.
e os puedo afirmar que Alípio sai iluminado en esta encarnación con esta labor de la traducción, de la codificación de los libros de Chico, por las renuncias que ejercitó, por la vivencia espírita en el contacto con las personas. Una cosa realmente de un ejemplo que queda muy, muy callado fundo en nuestras almas, ¿no? Y quería narrar la experiencia que hemos tenido la última vez que yo estuve, doña Ana, cuando entré en la casa, que yo miré aquella bella biblioteca de Alípio, pero con poquísimos libros. Yo la miré, me asusté, ¿no? Y él percibió y me dijo, ¿tú estás reparando en mi biblioteca? Yo le dije, sí, Alípio, estás cambiando los libros de sitio, ¿por qué no están ahí? ¿No? Él dijo, no, no, yo he sacado una conclusión, el libro es como el dinero, tiene que circular. Así que si hay alguno de estos ahí que no has leído y quieres leer, puedes llevarlo. Y yo digo, Dios mío, hasta de esto se desprende, porque la obra de esta encarnación en el campo espiritual de él fue el libro, y él se desprendía de ellos. Una cosa realmente tocante, ¿no? Y en la convivencia con Alípio, en esta última vez, percibí unas cosas muy interesantes que quería narrarles, porque viene a raíz, yo no sé si hay tiempo, Rubén, Sí, pero sí, sí. de vivencias anteriores, ¿no? Entonces voy a narrar lo que pasó y después voy a una otra, ¿no? ¿Por qué yo saqué esta conclusión? A veces estábamos dentro del coche y yo pensaba algo y Alípio me respondía, o trataba del asunto en la secuencia, hablaba de lo que yo estaba pensando, y yo percibí que él no se daba cuenta, pero estaba leyendo mis pensamientos. No sé si habéis tenido últimamente experiencias de estas con él, ¿no? Pero me pasó esto. No sé si la identidad del propósito. Y aquí yo decía, Dios mío, ¿será que él sabe que está leyendo mis pensamientos? ¿No? Y no quise hablar del asunto, porque es muy íntimo esto, ¿no? Eu não vou tratar esto, vou respeitar a Alípio, porque se ele crê que deve de hablar, hablará, ¿no? Entonces, aí eu me recordei de uma situação que Alípio me narrou, porque ele iba a Araras, ¿no? Aí em Elide, e a veces salían de aí, não sei se José Eurípides hizo alguno de estos viajes ou André Luiz com ele, não avisava nada a Chico. E chegavam aí, a porta se abria para que Alípio entrara, não? E Alípio dijo que uma vez havia escutado aí uma charla em algum centro espírita, mientras estava em Ide, e lá a pessoa, que não sei quem foi, hizo uma charla fazendo uma comparação de la evolução do ser humano com el naranjo, com la planta, não? De cómo se desarrolla y cómo va a producir los frutos después, incluso relacionando con la cuestión de la energía creadora que ya está presente en el naranjo y que nosotros tenemos que aprender a dominar y tal. Y Alípio entonces dijo que venía por la carretera meditando sobre esto todo el tiempo, porque le encantó la charla y esta parábola, esta comparación, y que cuando llegó, como siempre, la puerta se abrió, Chico le recibió y le dijo, Alípio, pero esta parábola del naranjo es muy interesante, ¿no? Y Alípio dijo, pero Chico, yo no he dicho nada, yo llegué ahora, ¿no? Y Alípio dijo, calma, Alípio, quédate tranquilo, yo te acompañaba desde que pasaste aquel puente en el kilómetro tal de la carretera. Entonces, de ahí viene, ¿no? Yo creo que por la convivencia con Chico y toda la afinidad que había, ¿no? En el propósito del trabajo, Alípio fue también, ¿no? Desarrollando sus capacidades, y esto es una cosa magnífica, simplemente magnífica, ¿no? Narró una otra, Rubén, muy interesante con Chico. Dijo una vez que estaban... después de todo el trabajo, Chico iba para su casa ya por la madrugada y los amigos le acompañaban, algunos amigos de Alípio, cuando estaba ahí, estaba junto, ¿no? Estaba en una rueda de conversación y Chico hacía así, ¿no? Agarraba el saco y ponía así, ¿no? Para
Y alguien le preguntó, chico, ¿estás bien? ¿No? ¿Estás con frío? ¿Te pasa algo? No, 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 sigamos hablando, está todo muy bien, está todo muy bien. Y pasado un rato estaba él de nuevo haciendo así y un compañero le agarró por aquí y le dijo, chico, ¿te pasa algo? Y cuando agarró por aquí, el saco abrió y el pecho de chico estaba todo iluminado por adentro. Y ellos todos pudieron ver, ¿no? Y él dijo, no, 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 mi hermano, no, sigan trabajando, sigan hablando, no pasa nada, no pasa nada. Mira qué experiencia impresionante, ¿no? Claro. Que Alípio pudo tener con Divaldo. Yo digo, yo narro con toda mi tranquilidad por la confianza que tengo en Alípio total, ¿no? Porque es una fuente segurísima. Si él dijo que pasó así, fue porque pasó así. Y yo tengo otras historias de Chico narradas por otras personas que han convivido y que están en esta línea misma, ¿no? De ocurrencias. Entonces, la convivencia con Alípio siempre fue muy enriquecedora. Y en los últimos tiempos él había cedido los derechos de las traducciones para la Federación Espírita Brasileña. Es como devolviendo los derechos, ¿no? Porque la FEB cambió su forma, ya no cede más los derechos de las traducciones. Las personas hacen la traducción y pasan los derechos para la FEB para que pueda entonces divulgar para todo el mundo. Alípio supo de esto, habló, estuvimos juntos en Brasilia y él pasó, ¿no? Trasladó estos derechos ahí a la FEB y entonces es un desprendimiento impresionante que yo he visto siempre en Alípio, en la labor, una disciplina impresionante también, ¿no? De mucha dedicación y un respeto, doña Ana, porque varias veces me decía, he hablado con Ana, decía, he hablado con ella, porque así después de hablar con ella. Varias veces me habló esto, hablé con ella concordó, por esto estoy haciendo. Entonces, muy, muy interesante esto, ¿no? Claro, claro, qué lindas historias, ¿no? Yo me imagino que habrán muchas de esas historias y todas cargadas de emoción, ¿no? Porque uno siente la emoción, uno siente que Alípio era querido por todos, uno siente, yo qué sé, como decía, mucha emoción, ¿no? Como me decía también nuestro hermano Ciro Zavala, el padre de Ciro, se nota la ausencia de Alípio, ¿no? Yo no tuve el honor de conocerlo personalmente, pero me imagino para todos los que lo conocieron que se debe notar esa falta, ¿no? Antes de pasar a André Luis para que hable, vamos a compartir un poquito más los comentarios de los internautas porque se ve, mucha gente quiere saludar y expresar su cariño, ¿no? Tenemos a Estela Zampayo que nos saluda desde Montevideo, gracias por compartir este gran trabajo. Lorena Key, muchas gracias por la entrega de tanto conocimiento desde Santiago de Chile. Salvador Ortega nos saluda desde Valencia, España. Silvia Diana nos saluda desde Argentina. Karina Gómez de Mar del Plata, Argentina. Guillermo Miche. Ivone Pereira nos saluda desde Venezuela. Leda Lemos nos saluda. Leda, la esposa de Wander, agradecemos también desde Belo Horizonte, Minas Gerais. Nimia Portillo nos saluda desde Argentina. Silvia Diana, también desde Argentina. María Ligia Jaramillo, del Centro Espírita Buena Nueva de Pereira, Colombia. Milko Gutiérrez, nos saluda desde Montevideo. Saludos. Nimia Portillo dice, ¿cuántas novedades y enseñanzas nos llegaban con cada anuario, entre otros materiales doctrinarios? Eterna gratitud, muchos cariños. Víctor Escobar nos saluda desde San Marcos, Guatemala. José Vázquez, saludos en nombre del Movimiento Espírita de Venezuela. Nuestro querido hermano Alípio es y será siempre una referencia de caridad, amor y ejemplo de un verdadero espírita cristiano. Nancy Spoliti nos saluda desde España. Orlando Guanches, venezolano, viviendo en Chile. Nos saluda Alcibiades de nuevo, ya nos había saludado. Mauricio Arévalo, desde Brasil, nos saluda.
Enli Briceño nos saluda desde Venezuela. Muchas bendiciones a la señora Ana por permitirnos ser parte de la gran familia de mensaje fraternal. Gipsiliana, la hermana de Gipsiro, nos dice buenas tardes desde Venezuela, hermoso legado que dejó nuestro hermano Alipio, bendiciones para la señora Ana, saludo para todos los hermanos ponentes. Rodolfo Ferreira nos saluda desde Uruguay. Marinela Machado también nos saluda desde Uruguay, dice, no lo conocí, pero escuchándolo me emocionó y lo sentí muy cercano. Gracias por los testimonios y gracias de corazón al señor Alipio. Juan Enrique Mancini nos saluda desde Ushuaia, Argentina, ¿no? Acá dice Rodolfo, en nuestro centro en Montevideo, Uruguay, esperábamos el anuario como un tesoro. Nora Perdomo nos saluda desde Honduras. Margarita Martel, estoy muy emocionada. Yo creo que todos los que estamos compartiendo esta transmisión estamos sintiendo esa emoción, ¿no? Por todas las historias. Vamos ahora entonces a pedirle a André Luis que nos cuente un poquito sus vivencias con Alipio. Bien, queridos hermanos, esta historia es de no tener fin. Yo pude conocer, por supuesto, por las deudas que tengo y puedo, como he escrito en este último anuario, invocar la amistad, la poca amistad, el poco tiempo que tuve con Alipio cuando el juez mayor me enviara los sufrimientos infernales o algo semejante. Oh, Señor, dame un descuento. Yo conocí a Alipio, yo estuve con él, yo le cargaba la maleta para acá, para allá, que era la alegría de hacer eso. Interesantes, algo muy así impactante en todo fue esta ligación muy estrecha entre el amor de Alipio hacia la doctrina y el amor de Alipio hacia Ana y Ana hacia Alipio, porque todo esto es un cuento muy difícil de encontrar, que una persona que esté en una pareja con un marido que invierte el patrimonio personal para hacer otros felices, siempre se pone celosa de esta conducta, de este comportamiento. Y más todavía, más aún, a la señorita Ana no era espiritista, ella misma, y Alipio nos contaba siempre esto, que le encantaba las palabras de la señora Ana, que está aquí y puede confirmarlas, que Ana le decía, Alipio, yo no soy espiritista, yo soy católica, tú lo sabes, pero lo que me convirtió al espiritismo no fue el chico, no fue los libros, que son por supuesto muy buenos, fue como tú has cambiado desde cuando nosotros nos conocemos. Y esto para Alipio era como una joya, es como un broche que se pega a la ropa, que era el reconocimiento de su compañera, de tantas luchas por una vida, que le decía, lo que me convenció, Alipio, no fue lo que yo leí, fue cómo tú has cambiado con todo lo que vivimos, y el hombre que tú eras no es el hombre con que ahora estoy viviendo. Y Alipio le sentía eso emocionado, porque más todavía que la aprobación de Dios, tenía la palabra, la habla de su compañera de su habitación íntima, de su vivencia diaria. Y aquí me acuerdo ahora dos eventos muy importantes. Algunas veces, siempre que Alipio estaba en Brasil, después de esta fecha de los años 90, Alipio pasaba un rato en Campinas. Hacíamos charlas, grabaciones, y él estaba siempre honrando nuestro hogar con su presencia.
Y en una de esas veces, en nuestra institución, nosotros teníamos algunos médiums videntes. Y mientras Alipio estaba hablando, algunas de estas charlas están en internet, están grabadas, difundidas en nuestro canal de internet. Este médium vidente veía una cola de espíritus que entraba por la puerta, cambiaba de dirección así en el pasillo del salón y llegaba donde estaba Alipio de pie hablando. Y el vidente veía que los espíritus se arrodillaban, besaban su mano y salían por la otra puerta. Y así, por toda la charla, la habla de Alipio en aquella noche, esto pasó. Y entonces el medium, sin conversar con nosotros, hizo una pregunta al mundo espiritual que lo estaba ayudando a ver esto. Ay, mira, estos son los espíritus que están agradecidos a Alipio por haber tenido el labor de esparcir libros por el mundo. Y el espíritu orientador le contesta, no, estos no son estos espíritus, no son los que están gratos porque leyeron algún libro que Alipio ha enviado. Estos que están aquí, que fueron autorizados a venir, son los obsesores de las familias en donde llegó en su hogar un libro. Y que gracias a la lectura de este libro, estos obsesores cambiaron de rumbo. Y son muy gratos a Alipio. Eran los malos que habían sido cambiados por un libro que llegó a la familia. Y eso después se contó a Alipio y Alipio ficou pensando, mira, a mí nunca me ha pasado pensar que eso pudiera acontecer. Y una otra anécdota que Alipio le gustaba mucho contar. En una de esas giras que Alipio hacía por Guatemala, Honduras, por sitios muy alejados, cierta vez hubo de estos viajes que Alipio estaba con los libros en la maleta del coche, del carro, y iban manejando, pero había mucha pendiente, las calles eran malas, de tierra, y por no se sabe qué motivo, el carro se apagó. La manejadora, el motorista no supe decir, apagó el carro, y apagó, abre la tampa para ver el motor, qué pasa, qué no pasa. Y en este momento, de la casa donde el carro estaba parado, adelante de ella, sale una señora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y nosotros conocemos un taller cerca de aquí que puede ayudar. Voy a enviar a alguien para ir a buscar un mecánico. Ok, pero ustedes pasen, vamos a tomar un café. Ahí entonces entraron, la señora empezó a hablar, quiso saber quién eran, y esa sencillez de la gente del pueblo, esa sencillez que no se encuentra casi en la gente de la ciudad, que tiene miedo, que tiene las desconfianzas, que tiene pavor de conversar o de invitar gente a su hogar. Pero y que estaban así muy felices de recibir gente importante de otro país. Y ahí, después de llegar el café, el hombre tardaba a llegar con el taller, con el mecánico. Alipio pensó así, bien, voy a regalar a la señora alguna cosa que tengo aquí en la maleta, y eran los libros. Ahí Alipio salió, llamó a la señora, mira, señora, yo no tengo nada de valor material por esta acogida, pero yo tengo algunas cosas aquí que no sé si le gusta. Y entonces abrió a la maleta del carro, del coche, y la mujer miró así en un libro. Falou, mira, Dios mío, este libro, y agarró el libro así, de primera.
¡Ay, Dios escuchó mi oración! Alípio quedó impresionado. Y entonces volvió a la casa con la señora y la señora contó, mira, señor Alípio, este libro aquí yo lo tenía, pero ya había leído unas 20 veces, pero una mujer, una pareja de mi hijo, que era testigo de Jehová, vino a mi casa y echó con el libro, echó el fuego, no sé qué hizo, y yo no tengo más ese libro. Desde entonces estoy tan triste que oro todos los días, Señor, yo necesito de este libro. Y entonces Alípio, igualmente emocionado, señora, a senhora puede quedar con ese, puede pegar otro. Se fue lá y para hacer frente a los... Y así terminó este momento. Salieron y no había llegado mecánico ninguno. El hombre entonces, vamos a montar en el carro, ver si funciona. Ahí dio la partida en la llave y el carro pegó de primera. Claro. Eu que estou pensando, mira, espíritos nos trouxeram aqui que hicieron que el coche se rompiera por algún motivo solo para a senhora ter o livro que estava pedindo. Estos son casos así de hacer la emoción de la gente, sentir Dios, sentir los espíritus trabajando en las cosas más sencillas del mundo. Claro. Y una última idea que me ocurre fue cuando Alípio fue por primera vez a México. Él fue a convite o estaba recibido por don Antônio Silva Arroyo, que era un señor que militaba en los centros espíritas de México. Y sabiendo que Alípio tenía este trabajo con libros, etc., lo invitó a la ciudad de Puerto, a casa, y en una casa hermosa, grande, empezaron a conversar. Y después de haber comido algo, ya un poco tarde, don Antônio Silva Arroyo mete la mano en el bolsillo y saca un paquete de billetes de la moneda de México y pone en el bolso de Alípio. Mira, Alípio, Alípio le contesta, no, señor, no necesito de hotel. Yo me quedo aquí. No, aquí no tiene dónde estar, aquí no tiene habitación para ti, el hotel es el mejor, tiene más conforto. No, si usted me permite, hermano. Y Alípio entonces buscó su maleta, abrió la maleta, agarró una toalla de baño, no sé si habla toalla ahí en español, sí, pero sí. Se comprende, sí. Y don Antônio, eu quero estar com vocês, compartilhar com vocês um rato, né? Que vou fazer no hotel? Eu não conheço nada aí, não tem ninguém, nadie que me pueda complacer com uma charla, com uma conversação. E ele foi sacando assim, e o homem não falou nada. Não falou nada. Deixou que Alípio sacasse, pusisse aí suas coisas, foi tirando algo para ser como una cabeza. Y después que el hombre se convenció de que Alípio, y Alípio por supuesto le devuelve el monto de sí. André, disculpa, André, pero... Sí. No, disculpa, pero no se ha escuchado mucho en los últimos momentos, la conexión no está tan buena, sino no se escuchó lo último. Ok. Después que el Antônio Silva Arroyo le vio meter las cosas para fuera de la maleta, para estar allí en el suelo de un escritorio, de una oficina.
trabajo, sí, no te preocupes. No, venga, deja esas cosas aquí. El muchacho va a llevarte al cuarto que está preparado para te recibir. Pero usted estaba me dando un billete, un paquete de billete para ir al hotel. Y yo te ha devuelto esto. Y no, aquí yo estaba haciendo un teste contigo. Yo estaba queriendo saber si tú estabas realmente así, desprendido en el labor. Y Alípio siempre contaba estos testes que la gente se sorprendía porque él realmente, José está aquí, Carlos Campetti está aquí, la señorita Ana está aquí, Alípio dormía en cualquier parte, incluso sin alfombra. En habitaciones indígenas, en lugares apartadísimos, con la gente. Alípio quería estar con la gente, sentir su corazón y hablar el corazón de la gente. Entonces, estos son pequeños, como si fuera un vidrio de iglesia, que son aquellos todos cortados, como un vitral de hermosura, de bellezas, que yo puedo tener el honor, y ustedes también, de convivir con este hermano tan querido que sigue viviendo. Claro. Muchas gracias, André Luis. Rubem, sí. Solamente agregando algo no cuento que nos hace André. Em uma oportunidade, eu, Alípio, e uma pessoa de Guatemala, fomos ao altiplano guatemalteco e allí dormimos no piso de terra, sem nada, absolutamente nada, nenhuma alfombra. E passamos uma noite com um frio terrível. E no outro dia, Alípio estava feliz da vida. Aún hacía broma comigo por el frío que eu sentia. Nuestra almohada foram as malas que teníamos com nossas roupas, pero foi uma noite maravilhosa que nós passamos allí juntos. Claro, qué lindas historias, ¿no? Qué lindas historias, porque tienen su parte divertida también, ¿no? Cuando uno lo ve así con humanidad, ¿no? Y vemos ahí a las dos virtudes presentes, la caridad y la humildad, ¿no? La humildad para aceptar todo tipo de situaciones, ¿no? La verdad que muy emocionante todo lo que están contando. Vamos a compartir ahora 3 videos enviados por 3 amigos de Alípio. Amigos de Iberoamérica Espírita, agradezco esta oportunidad que se me brinda en este muy merecido homenaje a nuestro querido hermano y amigo Alípio González. Se me ha pedido algunas palabras al respecto de Alípio y recordé uno de los muchos consejos que me brindó durante su vida material, su vida encarnada. Íbamos rumbo de Caracas hasta Barquisimeto, y en la extensión hermosa de los llanos tuvimos muchas conversaciones, y recuerdo este detalle. Alípio nos decía que aunque la doctrina espírita es una doctrina de fraternidad, de amor, de paz, los seres humanos llevamos nuestras sombras a donde quiera que vamos. Y hay compañeros de la doctrina que a veces tienen la necesidad del ego de sentirse exaltados. Y ahí es donde vienen ciertas situaciones donde algunos quieren ser el médium sobresaliente, otros quieren ser el presidente, otros quieren ser, ¿verdad?, destacados de alguna manera dentro de la organización espírita. Y Alípio nos decía, yo encontré el remedio infalible para eso. Si cuando me encuentro en una situación como esa, corro a los cerros de Caracas, que son las favelas, los lugares más pobres, donde vive la gente más necesitada, y precisamente visito a los pobres entre los pobres. Allá llevo cestas, canastas con víveres, le hago compañía, tenemos charlas agradables y amorosas, oramos con ellos. Y me decía Juan Félix, hasta el día de hoy nunca me he tenido que dar codazos con nadie para hacer este trabajo, pero siempre, invariable, siempre encuentro al Cristo Consolador.
cada vez que hago esas visitas. Así que con este mensaje de nuestro querido Alipio, los dejo agradecidos por esta oportunidad, y siempre tenemos precisamente la oportunidad de trabajar al servicio de nuestra doctrina espírita, y como él siempre nos decía, firmes con Jesús y con Kardec. Muchas gracias. Saludos, hermanos en el Ideal Espírita. Hoy, cuando se hace este homenaje a nuestro querido hermano Alipio González, que es una referencia, no solamente en Venezuela por su extraordinaria obra, sino por toda Hispanoamérica y en el mundo, con su gran ejemplo de esfuerzo en la publicación de libros espíritas, en traducciones. Nos dejó un legado pues muy importante para que cada uno de nosotros los espíritas podamos valorar pues ese gran esfuerzo que él hizo. Yo conocí a Alipio tempranamente en los años 80, tuvimos una estrecha vinculación cada vez que iba a Caracas, quedaba en su casa, conversábamos extensamente sobre la doctrina, fue un pionero en orientarme sobre las actividades espíritas. Una vez viniendo de Maracaibo conversamos cerca de 4 horas sobre él, haciéndome mucho hincapié en que yo asumiera realmente las responsabilidades de una casa espírita. Y es decir, establecimos un vínculo pues muy fraterno, de mucha amistad. Vino a mi casa, conoció a mi esposa, a mis hijos. Es decir, fue mi hermano mayor, por decirlo así. Y me orientaba mucho. Fue también Alipio ese guía para hacer las primeras giras internacionales. Fui con él al Congreso Espírita en Brasilia en el año 1989. Fui con él también a Puerto Rico, a Santo Domingo. Es decir, Alipio sí fue para mí pues una ventana que se abrió para yo comprender mucho más los alcances de la doctrina espírita. Fui con él también a Uraba, donde se editaban los libros. Es decir, conocí con él pues muchos personajes de la doctrina espírita, y fue la primera vez que él trajo también a Divaldo Pereira Franco en los años 83 aproximadamente. La primera visita que hizo Divaldo Pereira Franco, trajo también para acá a Salvador Gentile, a Andrés Luis de Andrade Ruiz, a la Escuela de Consejo Moral de Puerto Rico. Es decir, Alipio fue una persona que hizo mucho esfuerzo por nosotros, y quizás en este corto tiempo no podemos resumir esa extraordinaria obra que él pudo hacer, y que desde el plano espiritual estoy completamente seguro que está contento de su labor, y que ese es el ejemplo que todos nosotros acá tenemos que seguir. Alipio, en el plano espiritual, que esté muy bien, y que nuestro Jesús, Maestro Jesús, te siga acompañando hoy, mañana y siempre. Desde Santiago de Chile les habla Ciro Zavala. Hablar de nuestro recordado hermano Alipio González Hernández es muy placentero. Les voy a narrar una historia. Estando en Mensaje Fraternal allí, dictando su charla los días sábados, está una hermana allí y le dice: hermano Alipio, yo quiero hablar con usted. Sí, cómo no, al terminar pues el acto podemos hablar. Al terminar la conferencia, Alipio se sentó en la oficina con ella. Ella le dice que el caso es el siguiente: tiene una hija que quedó embarazada, pero la hija quiere aplicarse un aborto. Y Alipio le dice: no, eso es grave, hermana, no puede ser. Hágame el favor, la próxima semana me trae esa hija suya para yo conversar con ella. A la semana siguiente, la hermana se presentó con la hija. Alipio se sentó con ella allí, estuvo hablando un largo rato con ella, le explicó pues las consecuencias del aborto y todo eso. Bueno, la hermana desistió de aplicarse el aborto. Cuando ella dio a luz, el niño vino a este mundo. Cuando tenía 3 meses aproximadamente, le llevan a Alipio el niño para que lo conozca. Alipio toma en sus manos a este hermanito, pero cuando lo toma en sus manos, el hermanito le agarra el dedo a Alipio así en esta forma, y se sonríe, riéndose, como emocionado. Y un hermano, un espíritu, le dice a Alipio en el oído que este hermanito con ese gesto le está dando las gracias
por haber permitido venir a este mundo para cumplir con su misión, que gracias a Alipio él pudo encarnar y está muy contento, muy alegre. Y Alipio, cuando narra esto, a veces le salían las lágrimas, después el sentimiento. Bueno, eso es algo que yo quería explicar en este momento. Bueno, vamos a agradecerles a los tres hermanos espíritas, ¿no? A José, a Juan y a Ciro por estas palabras ahí, por estos mensajes que han sido muy emocionantes, ¿no? Principalmente el último, el de Ciro, ¿no? Bien, vamos ahora en esta segunda parte, vamos a pedirle a cada uno de ustedes que si nos puede contar alguna breve anécdota, puede ser en lo que tiene relación con la caridad, o puede ser con alguna parte jocosa también, porque yo creo que el humor hace parte de nuestras vidas, ¿no? Y nosotros, y es muy importante a veces recordar con humor las cosas que nos pasan, como un poquito lo contaba José, ¿no? Entonces invitaría primero a la señora Ana para que nos dijera alguna anécdota especial, y bueno, y ya su mensaje final, digamos. Bueno, más que anécdotas, como sus directrices de vida. Por ejemplo, les puedo decir que era muy constante en su trabajo, muy celoso de lo que hacía. En esta habitación donde estamos en este momento era su sitio para traducir. Entonces él se ponía una meta. Él decía, hoy voy a traducir tantas páginas. Entonces, si él no lograba esa meta, se sentía muy mal. Entonces, era muy, porque me decía, si no soy así, no sale el trabajo. Entonces, él tenía un gran amor al trabajo. También a él lo caracterizó el desinterés, fue muy dadivoso, daba con mucha facilidad y a mí me dejó una gran enseñanza ya cuando estaba ya que estaba enfermo. Llevó su enfermedad, él tuvo muchas operaciones, tuvo muchos problemas de salud y él me decía, y él no se quejaba, llevaba sus dolencias, sus problemas, los llevaba muy estoico, ¿no? Callado, nada, para nada, nunca se quejaba. Y otra cosa que me admira de mucho es que no le tenía miedo a la muerte. Él me decía, yo no comprendo cómo hay tantos espíritas que sabiendo que la muerte no existe, le tienen tanto miedo a la muerte, entonces no son espíritas. Entonces él, a mí y a la familia, él nos preparó para cuando él ya no estuviese. Él me decía, todo el año 2018 fue de preparación. Entonces él me decía, cuando tengas algún problema, acude a estos amigos. Entonces ahí consulta consulta al otro, y a todos los he consultado, a todos. O sea, él me dejó los parámetros para yo vivir sin él. Entonces tuve esa valentía de asumir todo lo que le estaba pasando, así, de esa forma, sin quejarse. Y la última que voy a contar, que esa es más graciosa, la mayoría de las personas reniegan mucho de su suegra. Entonces él en muchos videos, está la constancia de que él habla muy bien de la de él. Él decía, él quería mucho a mi mamá, y él decía, para mí ella fue como una segunda madre. Entonces la quería mucho, convivimos en los últimos 20 años de su vida, ella vivió aquí con nosotros, y fue una relación muy, muy linda con ella. Entonces, pero eso me parece que es un dato que denota mucho su personalidad. Claro, con la fama que tienen las suegras, ¿no, Ana? Con la fama que tienen las suegras. ¿No? Qué lindo eso de no temer a la muerte, ¿no? Porque significa que había asimilado completamente que la muerte física es solo un cambio de estado, como nos dice el libro de los espíritus, ¿no? Solamente cambiamos de estado, pero seguimos vivos, ¿no? Qué lindo ejemplo para ese momento, para todos ustedes, ¿no? Sí. Gracias, Ana, gracias. Y Ciro, ¿querés compartir algo también? Bueno,
Hablar del hermano Alipio, como dicen todos los hermanos, es una enseñanza constante. O sea, cada día a su lado era una escuela de vivencia. O sea, era una escuela silenciosa porque era su conducta. Pues. Eso que dice la señora Ana de sus últimos momentos. Pues. Alipio se sentaba aquí en esta oficina y se quedaba calladito, o sea, no decía nada. Y daba una valentía, una seguridad, a pesar de que su cuerpo físico se iba como apagando, ¿no? Se fue poniendo mucho más delgado. Pero él le transmitía una seguridad a los familiares, a las personas que estaban con él, que era admirable, ¿no? O sea, y no era que no le dolían, no era que no sentía dolencia física, pero uno hablar con el hermano Alipio en esos momentos era hablar, yo diría que o sea, desdoblado, pues. Era como que casi que fuera del cuerpo, pues. Era una paz, una serenidad, o sea, salía a relucir como ese ser que está allí, pues, que va apagando las sensaciones físicas, las sensaciones más animalizadas, pues, y va surgiendo ese ser más espiritualizado, ¿no? Entonces era toda una enseñanza, y bueno, una escuela constante, ¿no? Y bueno, en lo particular, muchas experiencias, pues yo siempre le decía, en épocas difíciles de mi vida, pues, yo le decía, porque yo iba al centro espírita y iba a escucharlo y de repente me cedía la palabra, ¿no? Entonces yo le decía un momento, mira, hermano Alipio, a mí me gustan las arepas, las comidas, porque la gente que ve a uno repartiendo comida, uno queda bien con todo el mundo. La gente se admira y uno no lo hace para que lo vean, sino que la gente dice, ah, qué caritativo, qué bueno, queda bien con todo el mundo. Pero sentarse en un centro espírita, hablar de moral, allí, eso es delicado, eso es algo que tiene que tener peso y moral. Pues. Entonces, él me decía, mira, Yixiro, si Jesús va a esperar que las personas sean puros para empezar a trabajar, va a trabajar solo. Entonces tienes que empezar, o sea, tienes que dar, con todas las imperfecciones que podamos tener, tenemos que dar ese primer paso, ¿no? Entonces, bueno, así compartíamos, a veces me decía, mira, Yixiro, a las personas les gusta crearse sus infiernitos. Entonces yo le decía, ¿cómo es eso, hermano? Bueno, que son situaciones que no traen en su expediente, pero por el libre albedrío mal utilizado, se atraen cosas que son muy fuertes y lo sobrepasan. ¿Por qué? Porque, bueno, como decía la señora Ana, llegaban muchas personas a comentarle sus problemas, a buscar esa palabra de ayuda, de consuelo. Y bueno, él humanamente, dentro de sus posibilidades, los aconsejaba. Pues. Entonces, bueno, yo creo que es parte de la enseñanza y bueno, de lo que yo quisiese compartir, ¿no? O sea, yo no sé si aquí se verá, pero en este mueble que está allí, en ese mismo cojín que está allí, Alipio se sentaba allí calladito y sabíamos que estaba sufriendo, que estaba meditando en la vida, en ese regreso al mundo espiritual y no dejaba de enseñar. Entonces eso fue algo que a mí en lo particular me inspiró mucho porque daba mucha confianza. Pues nosotros, en vez de estar tristes, él transmitía seguridad y bueno, yo creo que en lo particular me quedo con esa enseñanza. Qué lindo, Yixiro, y haber podido compartir con él, ¿no? Todos esos momentos. Me encanta. Vamos a compartir un poquito más mensajes de los internautas, porque siempre nos expresan tanto cariño también. Acá tenemos a Jesús Anzola, que nos saluda desde Venezuela, de la Escuela Luz del Porvenir. Ricardo Fernández, qué relato tan emocionante. Cristina Castillo nos saluda. Recordamos con mucho cariño al hermano Alipio en sus visitas y pláticas personales aquí en México. Inirida Francia, buenas tardes, nos saluda. Cristina Castillo. Así es, era don Antonio Silva Arroyo lo que hablaban hoy. Gracias al hermano Alipio, nos dice Adonai, por sus conferencias y por enviarnos al hermano Ciro desde Valencia, Venezuela. Cristina Castillo, llegaba aquí con nosotros y nos deleitaba con sus anécdotas maravillosas.
Magdalena Roberto, qué extraordinarias historias vividas por Alipio que nos permiten conocerlo algo más. Eda Sosa, qué lindo escuchar este ejemplo para todos nosotros. María Ligia Jaramillo, fascinantes historias y anécdotas de una vida entregada al bien. Washington Brum, de Uruguay. Yolanda Ibarra, gracias por darnos la oportunidad de recordar y conocer tantas historias de nuestro querido hermano Alipio como divulgador de la doctrina espírita. Susana Gómez, grandes mensajes y vivencias, gracias por compartir. Karina Gómez, gracias por compartir este homenaje, cariños a la señora Ana. Todos yo creo que expresan ese cariño, ¿no? Que se nota que es general hacia Alipio. Vamos a cambiar el orden, vamos a pedirle a André Luis que nos cuente algo, alguna anécdota o algo que quiera de cierre, digamos. Bien, en uno de los viajes que podíamos hacer a Guatemala, Alipio, sob los auspicios del hermano director de la Escuela de Consejo Moral Escuela Heliosófica de Guatemala, y que era un director de muchos centros espíritas de Guatemala que tiene una cantidad enorme de volcanes. Entonces los indígenas ubicaban un sitio y a cada 3 meses todos se dirigían ahí para se conversaren por un final de semana entero. Y entonces Alipio cuadraba su viaje para que ese encuentro pudiera pasar cuando estaba ahí. Y en una de estos viajes yo estaba con él. Entonces, este viaje fue saliendo de la ciudad de Guatemala, indo a una de las montañas donde estaría la fecha del encuentro trimestral, que pasaba a cada 3 meses en una ubicación diferente. Entonces, cuando llegamos a la base de la montaña, teníamos que subir por las pendientes en una camioneta de esas que tiene la parte de frente, donde va el manejador, y la gente que va sentada atrás. Entonces, pusimos Alipio de un lado encima de la rueda, aquella parte de la carrocería de atrás que tiene la rueda. Alipio así, yo así, y unas 8 o 10 muchachas que también seguían para el encuentro, todos los indígenas de Guatemala. Pero la cosa más hermosa fue que la cosa fue empeorando y la subida fue quedando cada vez más fuerte. Y así nosotros no teníamos donde agarrar, porque teníamos que luchar contra la fuerza de la gravedad que nos iba a poner afuera del transporte. Entonces, yo estiqué mi mano, Alipio se agarró nosotros nos seguramos así, y ahí una de las muchachas que no tenía donde agarrarse, prendióse en el cinturón de Alipio, del pantalón de Alipio, para tener donde segurarse. Entonces, la cosa estaba cada vez peor, y no llegaba. Y entonces Alipio, Andrés, mira Andrés, si nosotros nos vamos para el fondo del abismo, será muy difícil que la señorita Ana, mi esposa, entienda que yo morí con una muchacha asegurando el cinturón de mis pantalones. Vamos todos a morir, la muchacha con mis pantalones en las manos, yo desnudo aquí en el fondo. Claro. Muy bien, no sé si ha terminado la historia o si se cortó. ¿Me escuchan? Sí, ahora okay. De nuevo. Ahora sí se había cortado un poquito, Andrés. No sé si esta es una frase de Alipio, pero Alipio siempre nos enseñaba con frases interesantes y él siempre decía, mira, pórtate bien, que es más barato. Pórtate bien. No porque Jesús quiere, no porque es una buena enseñanza, no, pórtate bien, que es más barato. Está bien. Gracias, Andrés, gracias. Carlos. El micrófono. Me olvidei del micrófono cerrado. Não tenho nada assim cômico para narrar, não? Pero he reservado 2 para o final que estão relacionadas.
Uma de ellas estava com Alípio aí e fuimos a uma televisão. Nos habían invitado a uma entrevista em la televisión sobre la cuestión espiritista. E quando fuimos chegando al edifício de la televisión, havia um homem que estava parado e imóvel aí em la acera. Entramos, hicimos a entrevista que deve de haver durado mais de hora, não? Para sair outra vez. E quando salimos, eu mirei, o homem seguia igualito como estava, como se fosse uma estátua. Não havia movido nada. Igual, igual. E salimos caminhando, de repente Alípio me dijo, ¿te importas de esperar um pouquinho? Eu lhe digo, não, não passa nada, aguardo, não? E ele se foi ao homem. Chegou aí ao homem, começou a falar, o homem que estava com a mirada perdida, de repente o ojo se moveu, se puso em Alípio seguiu falando, eu não escutava nada, não? Que estava lejos. Seguiu falando com o homem não disse nada, eu não he visto o homem mover a boca. Pero Alípio seguiu hablando e de repente Alípio puso a mão em el bolsillo, sacou a billetera, sacou um billete que eu he visto que era um billete significativo e le entregou ao homem. Le puso en la mano del hombre, sí. El hombre lo agarró como quien no creía en lo que estaba pasando, mirando a Alípio y de repente le agradeció a Alípio y salió corriendo como si hubiera recibido la solución de todos sus problemas. Impresionante, ¿no? Claro. Y estábamos en Brasil una otra vez, él estaba ahí con nosotros y fuimos a um restaurante depois de haver tratado os assuntos que tinha que tratar e deixamos o coche em el aparcamento. Havia um muchacho cuidando aí de los coches. E al volver, Alípio dijo, deja que eu le voy a dar la propina. E eu dije, não, Alípio, não, isto é responsabilidade nossa. Ele dijo, não. Es porque vas a dar una propina aquí de Brasil. Este muchacho está trabajando y necesita recibir el sueldo. Y sacó 5 veces lo que yo iba a dar y le dio al muchacho. Y yo aprendí una cosa con Alípio ahí, que tenemos que respetar el trabajo de toda la gente y no darle limosna, pagarle por el servicio que ha hecho. Bien. No sé si se cortó la comunicación con Carlos. José, ¿Se Carlos, escuchó al final o no? ¿Se escuchó? Yo no te escuché, ¿no? ¿Los demás se escucharon, sí? ¿Se escuchó? Sí. La primera no se escuchó bien, la segunda sí, mejor. Bueno, gracias, Carlos. José, tus palabras finales. Tenemos muchas situaciones que nos llevarían a la risa, ¿no? Con Alípio, pero tenemos 2 rapidinhas para hablar y una de su espíritu caritativo. Vamos falar da parte de ajuda das pessoas. Uma vez eu fui para Guatemala e ele me telefonou, eu estava em Brasília, e disse, olha, mira, se você for à cidade de Guatemala, se for possível, visite a senhora, me deu o nome da direção, e digo, e dê a ella, em meu nome, depois eu pago, uma quantia como uma donação. Eu cheguei em Guatemala, falei com os amigos que necessitavam visitar essa senhora. E chegando já, eu lhe disse que estava agindo em nome de Alípio e que ele havia mandado a ela. Era uma senhora muito pobre. Muito pobre. Ela já havia feito uma donação. E então saquei do bolsillo a importância que Alípio me falou. E ela agradeceu muitíssimo e me disse, eu estava preocupada, me falou de suas necessidades, e Alípio me manda plata todos os meses, já há 2 meses que não recebia a ajuda dele, isto acá chega em tão boa hora para a minha necessidade. Então, mira, mensualmente ele encontrava uma forma de enviar plata para uma senhora de Guatemala que ele provavelmente mal la conhecia. Então, pouquíssimas pessoas têm esse espírito de caridade, esse espírito de fraternidade, quando a gente tem mais necessidade. Agora, por lado de jocoso, alegre, nós outros estávamos em viagem e chegamos a vamos dizer, um poblado,
donde la gente era toda de muy baja estatura. Probablemente el promedio era de 1,50 m de las personas de este pueblo que llegamos. Por la noche, Alípio foi tomar banho e se foi à la ducha. Como ele era muito alto, não percebeu a diferença que havia e entrou no banho e meteu a cabeça na ducha da casa, rompeu a ducha e foi água por todos os lados e aquilo já se transformou em uma festa de alegria para todos nós outros que estávamos em viagem. E em uma outra oportunidade, a senhora Ana estava com nós outros. Estávamos em México, né, dona Ana? E uma senhora nos invitou a cenar, te acorda disso? Sim. E fomos a cenar. E durante todo o dia, Alípio me falava, que a senhora está interessada em ti, vai ser uma cena formidável, vamos comer langostinos hoje, langosta. E ele ia todo fazendo broma comigo sobre isso, né? Chegamos à la casa, onde a senhora nos invitou, nos assentamos, quedamos ali mais de uma hora, nossa senhora, meia hora, 2 horas, sei lá quanto tempo, e já nos trajo 3 ou 4 guajabas, guajabas mesmo, verdes, para pôr-se na mesa, e esta foi nossa cena. Estávamos então, no dia seguinte, Alípio bromeava comigo. Tá vendo? Você não quis da senhora, e já também não nos deu comida, só por sua causa, só culpado de tudo isso. Muy bien. Claro, son lindas esas historias también, ¿no? El humor siempre... muy humanas, ¿no? Presente. Se nos ha ido la hora, casi 2 horas de transmisión, nunca tuvimos una transmisión tan larga. Solo me resta agradecerles a los 5 por haber estado aquí, agradecer a todos los internautas por habernos acompañado y enviado esos lindos mensajes, e invitarlos a todos para la continuación de este ciclo el próximo mes, donde recordaremos a Chico Xavier, otro gran ejemplo de caridad. Y me gustaría cerrar con un pequeño video, con un extracto de del primer mensaje enviado por Alípio desde el mundo espiritual, psicografiado por André Luis. Y para eso quería preguntarle a André Luis, ¿qué significó para él haber psicografiado ese primer mensaje de Alípio? Bien, es una amistad que sigue existiendo desde allá para acá de una manera muy próxima, muy familiar, pero que me pone así muy grato, con una gratitud muy grande por la generosidad de Alípio. Esta es una... No tenía idea que esto se tornaría público con el anuario y con esta difusión, pero fue lo que pasó, fue la verdad. Y creo que fue una manera muy emocionante, muy emotiva de sentirlo. Y otras veces yo lo siento y yo siento que me habla en el oído, la parte mental, y ya tiene la contestación. Muchas veces la señorita Ana me llama, estoy pensando hacer esto, hacer aquello. Mientras ella estaba hablando, yo le escucho, sí, hable que es para hacer eso, sí, o no, haga diferente. Entonces, hay no sé de qué manera, Alípio está siempre muy cerca. Y este fue una fecha muy especial, porque yo sentía esto con una seguridad, una claridad, como si yo fuera Alípio, solo eso. Muy bien, muchas gracias, André Luis. Entonces, los invitamos entonces a ver este video con un extracto. Gracias. Sí, Ana, ¿iba a decir algo? Sí, le quería, en nombre de la familia González Ríos, de toda la gran familia de Mensaje Fraternal, queríamos darle las gracias a usted, Rubén, a Andrés, a José, a Carlos, a Yixiro, y a Juan Félix, a José Vázquez y a Ciro Zavala, a todos y a todos los oyentes por este gran cariño, este gran programa tan emotivo que me ha emocionado muchísimo. Gracias por este cariño hacia Alípio. Gracias, Ana. Yo creo que a todos nos emocionó. Perdón, Ciro, ¿sí? Y nosotros le enseñamos uno de los libros de Andrés, que publicó Mensaje Fraternal en su momento.
Lo tenemos acá en Uruguay también. Lo tenemos acá. Gracias. Alípio le encantaba la foto de María. En todos los anuarios, Alípio tenía un corazón tan cerca de la Madre María que le hacía cuestión de publicarla. Ese es un homenaje a María, que estuve ahí con Alípio siempre, y al Maestro Jesús, que fue la causa de toda nuestra existencia. Claro. Bueno, gracias Ana, Guipsiro, Carlos, André, Luis, José, gracias a todos. Y yo creo que a todos nos emocionó, los que no lo conocimos personalmente y los que lo conocieron personalmente. Vamos a cerrar entonces con este extracto de la primera psicografía recibida de Alípio desde el mundo espiritual. Gracias a todos. Gracias. Wow. Extracto de la primera comunicación mediúmnica dictada por el espíritu Alípio González Hernández. Mi mamaíta querida, ¿cómo siento la falta de nuestras conversaciones por la noche y la madrugada en nuestra habitación privada, arreglando nuestros planes y compartiendo nuestras debilidades como dos verdaderos hermanos del alma? Me gustaría llamarte alma gemela, pero eso sería sacar tu belleza y pureza espiritual, pues tú no te asemejarías jamás a un tipo como yo. Pero me pongo este objetivo para que me acerque a ti lo más posible y pueda embellecerme con tus hermosas cualidades espirituales. Yo sé que tienes verdadero amor hacia mí y conozco tus luchas y la de nuestros hijos, uno a uno. Ahora que estoy más libre de la materia, puedo ver mejor y evaluar con claridad las cosas de los dos mundos. Te agradezco por la fidelidad a los ideales del Maestro Jesús y la lucha por mantener abierto nuestro mensaje fraternal. He reflexionado mejor sobre todo y he percibido que todo en este mundo es hecho de ciclos. Los ciclos de las naranjas, ¿recuerdas? Mientras estaba en el mundo, mantenía mis ojos puestos en el trabajo de mensaje fraternal que tú conoces y ayudaste tanto, pero cerré mi mente a otras maneras de ver las cosas. La verdad es que la muerte no cambia el alma solamente de dimensión, sino que cambia su comprensión de los objetivos divinos. Chico me ha ayudado mucho en eso. Ahora puedo ver cómo el mundo está manejado por Dios según sus planes, una visión aún muy parcial y estrecha, pero mucho más limpia. Así que pienso que las cosas deben seguir su curso bajo la dirección de Dios, del Maestro Jesús, del equipo espiritual que gobierna mensaje fraternal y que sabe cómo ponerla en manos jóvenes. Yo por mi parte estaré siempre muy agradecido por haber tenido en ti no solo la mujer amada, la compañera de una vida, sino, más aún, el ángel guardián que con su sabiduría y amor supo conducir al niño Raúl, rebelde, atrevido e insubordinado, hacia el joven Alípio, temperamental, materialista, y después ese Alípio moralmente descompuesto hacia el Alípio espiritual, arrepentido, devoto del bien y servidor del Maestro Jesús. Con el cariño de siempre, Alípio. Comunicación recibida por André Luis de Andrade Ruiz en Campinas, Estado de San Pablo, Brasil, el 28 de marzo de 2021.